Inició la era Johnson en Reino Unido. Nuevo primer ministro británico fue investido por la reina Isabel II. Conmovida y emocionada, así salió Theresa May del Parlamento británico tras su discurso de despedida. Incertidumbre en Puerto Rico. Medios locales aseguran que Ricardo Rosselló renunciará, pero gobierno desmiente salida del mandatario. Fiscal especial Robert Mueller aseguró que Donald Trump podría ser procesado tras dejar la presidencia. Por violación a la privacidad, Estados Unidos impone una de las multas más altas de su historia a Facebook. Y Jennifer López cumple 50 años, catalogada como la mayor estrella latina, pasa por su mejor momento. Red Más Internacional. Hola, buenas noches, bienvenidos. Hola Andrés, no está Paula, que tiene una gripa de aquellas. Sí, sin voz. la vi toda la semana, pero bueno, su visita es muy buena. Bienvenido siempre a Red Más Internacional, muchas señor. gracias. Vamos con las noticias. Ya es oficial, Reino Unido tiene nuevo primer ministro y se llama Boris Johnson, una figura política que se ha caracterizado por su excentricidad y por su bandera de sacar el Reino Unido a toda costa de la Unión Europea. La llegada de Johnson a Downing Street no podía ser diferente. Como si su marca registrada fuera todo menos lo convencional, su inicio como primer ministro, entre otras, incluyó escenas como esta. De amores y odios, ese es Boris Johnson, el antes ministro de Exteriores de 55 años que para muchos es un líder fresco y para otros un populista y oportunista. Cumpliremos la promesa hecha por el Parlamento al pueblo y saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre, sin condiciones. Sin titubear, su discurso como nuevo inquilino de la sede del gobierno de Su Majestad fue monocorde como lo ha sido por meses la política británica. Es vital que nos preparemos para la posibilidad remota que Bruselas se niegue a continuar negociando y nos veamos forzados a irnos sin un acuerdo. No porque querramos ese resultado, claro que no, sino porque es de sentido común prepararnos. Siendo la vértebra del destino de la nación, Isabel II, monarca y principal figura política del país, atendió la salida de Theresa May y la llegada de Johnson. Y es que es el fin de una era. Theresa May, a pesar de las vicisitudes de su labor al frente del Reino Unido, marca un hito como mujer y líder en la política internacional. Y ese deber de servir a mis constituyentes seguirá siendo mi mayor motivación. De pie y en un prolongado aplauso, el Parlamento hizo justicia a la tenacidad de May. Y su país recordará a la segunda mujer en asumir el cargo de primera ministra. Servir como primera ministra del Reino Unido es el más grande honor. Las pesadas responsabilidades se alivianan por el gran potencial de servir a tu país, pero no se logra nada solo. Y como dejo Downing Street, mis palabras finales son de sincero agradecimiento a mis colegas en el gobierno y en el Parlamento. Gabinete que varió en el primer día de Johnson en el poder, pues el ahora primer ministro opta por un equipo euroescéptico y prescinde de pesos pesados como Jeremy Hunt como ministro de Exteriores. Y así inicia un nuevo periodo para el Reino Unido y el mundo a la expectativa de su agenda, a puertas de un Brexit sin acuerdo y posible provecho de su ascendencia turca para estrechar lazos con esa región del mundo. Esta noticia puso a pensar al mundo y hoy queremos profundizar sobre los impactos que puede tener no solamente en el Reino Unido, sino en Europa, incluso en el mundo. Hoy nos acompaña Olga Hilera, vicerrectora de la Universidad Militar Nueva Granada e internacionalista. Profe, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿nos preocupamos o no nos preocupamos con la era Johnson? Bueno, yo creo que habría de preocuparse Europa, porque sin duda este es un movimiento de euroescépticos, de personas que quieren debilitar la Unión Europea y su posición, su radicalismo, pues va a hacer que de verdad tengamos que enfrentar este momento más cerca hacia octubre de lo que se estaba planteando en el escenario May. O sea que con este señor se van o se van. Claro, teníamos dos posiciones dentro del gobierno conservador.
Digamos, May intentó 3 veces hacer el proceso de separación en lo que se conoce como un Brexit blando. Quiere decir, con algunas prebendas en particular, no abandonando totalmente la unión aduanera, en particular con el tema de Irlanda. Con la línea que entra ahorita, como lo mencionaba la nota, son euroescépticos, quiere decir, no quieren hacer más parte de la Unión Europea y no están dispuestos a atender a lo que ya se había negociado con la Unión Europea. Entonces dice, ¿salimos a las buenas o a las malas? En este caso asumieron la versión a las malas, pero esto va a tener unos impactos económicos bien importantes, no solo para Gran Bretaña, sino para la Unión Europea en general, y es un mensaje también para unas nuevas tendencias políticas en el resto de Europa. ¿De quién es la responsabilidad de que ya a estas alturas los británicos estén en la línea dura? Bueno, tenemos el referendo en el año 2016 con un margen de diferencia bastante pequeño. Cuando se empieza a tratar de implementar, cuando se empieza, digamos, a dimensionar cuál es el impacto de abandonar este esquema de integración, pues se dan cuenta pues, que los impactos son muy grandes y que los impactos son profundos para la vida diaria del ciudadano del Reino Unido. Ahí es cuando empiezan, bueno, repensémoslo. Entonces se plantean varios escenarios, o sea, fue como el impulso de salgámonos, pero después implementémoslo. Ahí fue cuando empezaron a generar estos escenarios mucho más analíticos, más detallados, y se dieron cuenta que no era tan fácil abandonar. Entonces, en este momento, esta versión pues traerá cosas desde tema migratorio, el restablecimiento de los controles fronterizos, el acabar con las libertades de los mercados comunes, que es libertad de personas, de bienes, de servicios, y pues supone una readaptación de todo el engramaje, desde política exterior hasta el tema, por ejemplo, de si debo o no sacar un carnet para conducir un carro si voy a Europa, o si puedo servir. De ese detalle, de esa finura, va a ser el impacto de la implementación. ¿Y de quién es la culpa? Pues obviamente en su momento de los ciudadanos que votaron por salir, de los políticos que no supieron explicar bien a la ciudadanía cuál iba a ser el impacto, y pues obviamente del partido conservador, que no logró tener el peso suficiente dentro de su propio gobierno para negociar un acuerdo medianamente beneficioso. Profesora, en el tema Brexit pues ya tenemos ese panorama. En el tema de los Estados Unidos, ¿le conviene o no le conviene a los británicos tener a alguien tan parecido a la postura, a la forma de ser de Trump? Ay, bueno, sin duda este es un proceso de traer personajes polémicos, personajes que han porque hasta tenido, se parecen. Bueno, el tema de la elección de su físico y de su esparpajo puede ser muy similar. Pues este es un personaje que ha hecho carrera política, ha sido parlamentario, ha desarrollado puestos dentro del gabinete, ha sido alcalde, digamos, tiene más preparación en lo político comparativamente que Trump. Okay. Sin embargo, en términos de su personalidad, se lo suele asociar por la forma prosaica en que se expresan, y obviamente por acciones digamos, un poco disruptivas que han hecho de salidas en falso, y porque son personajes polémicos. Como periodista, Boris Johnson tuvo también bastantes polémicas en cuanto al manejo de información, manejo de fuentes. Entonces son dos personajes muy polémicos que sin duda lo que golpean son todas estas aspiraciones, por ejemplo, de los valores que representa la Unión Europea, de la migración, de la integración. ¿Será que fue ese tema el que llevó a los británicos a estar en esta situación? Pues en su momento, cuando se votó por el Brexit, una de las condiciones era volver un poco Gran Bretaña para los británicos, con un argumento que de hecho fue usado mucho por Boris Johnson, que era el tema de los costos. ¿Cuánto le cuesta o cuánto dinero trasladan de sus arcas a instituciones, al funcionamiento, a otros países, diciendo que eso afectaba a la economía y las perspectivas incluso de los propios ciudadanos? Ese es uno. De hecho, él pagaba publicidad, pagaba buses con los letreros. Ya después fue que dijeron, no, pero venga, ese dinero que él dice que se envía, hay retornos, hay inversión de la Unión Europea, es decir, no es un beneficio solo para la Unión Europea, sino que había unos retornos de la Unión Europea. Pero pues es polémico, ya ganó, y para el 31 de octubre nos vamos con un Brexit duro. Un Brexit duro, una situación muy delicada, muy polémica. Miremos un poquitico el tema de los británicos como lo que eran, o lo que, si podemos seguir diciendo, potencia. La llegada de Johnson
no es un mensaje al mundo de que esa potencia ya no es tan fuerte como lo era antes, teniendo en cuenta que a ese cargo han llegado también personajes polémicos en el pasado. Bueno, sigue siendo la quinta economía, digamos, a nivel internacional, pero obviamente el hacer parte de un esquema grande como la Unión Europea daba peso de negociación en los organismos internacionales, daba peso de negociación en los foros internacionales y a la gente del común le daba la facilidad, por ejemplo, de jubilarme con mi pensión en libra esterlina e ir a vivir en euro en alguna parte de España, digamos, con una mejoría notoria para mi calidad de vida, digamos, como pensionado, o tener, por ejemplo, la posibilidad de estudiar en otro lado y tener tratamientos igualitarios, por ejemplo, tener la posibilidad de tener servicios de salud y servicios básicos. Muchas ventajas. Muchas ventajas. Entonces, el hecho que esto salga, pues impactará incluso hasta la canasta básica, la libre circulación de los productos diarios, de los productos alimenticios. Eso también se va a ver afectado. Entonces, para los británicos el impacto puede ser uno, que como potencia pues van a tener que ir solitos, o sea, son potencia, pero ya no son la gran potencia de hace 2 siglos, sino que tendrán que ir pues en una condición de 1 a 1 en los foros. 2, para el ciudadano pues va a haber una disminución de su calidad de vida en el proceso diario. 3, que va a haber un impacto económico generalizado y obviamente en el concierto internacional pues los otros y la Unión Europea no se va a quedar quietita. Sí, van a venir retaliaciones. Claro, es decir, yo no puedo como Unión Europea decir déjelo ir y que no le pase nada y sigámosle abriendo las puertas a sus mercados, porque sería un incentivo perverso para otros estados países en reconsiderar su permanencia en la Unión Europea. Entonces, en cierto sentido, no la van a ver fácil porque la Unión Europea se va a mantener firme en las condiciones digamos que ya pactadas, porque si no sería un incentivo para otros en abandonar este esquema, y pues es un esquema que ha sido un ejemplo internacional, un avance que hizo superar 2 guerras mundiales, que ha hecho superar las barreras lingüísticas, que ha hecho superar las barreras incluso culturales y religiosas. Y pues esta es una echada para atrás muy complicada. Fuerte. Pues le está costando mucho a los británicos. Profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos da muchas luces sobre el tema. A ustedes por la invitación. Vamos con otro tema. La otra noticia internacional del mundo está por aquí en la región, y es que aumenta la incertidumbre en Puerto Rico, ya que según versiones de la prensa local, el gobernador Ricardo Rosselló presentaría su renuncia en las próximas horas. El mandatario y 11 de sus colaboradores están involucrados en el escándalo conocido como el Chatgate, que desató una crisis política en la isla. Durante las primeras horas de este 24 de julio, algunos medios puertorriqueños informaban que la renuncia de Ricardo Rosselló era inminente. El diario El Nuevo Día, por ejemplo, citó fuentes cercanas al gobierno para revelar que el mandatario ya había grabado un video con su renuncia, el cual iba a ser emitido durante el mediodía. Quiero iniciar mis palabras reiterándoles. Con el paso de las horas, las versiones sobre la continuidad de Rosselló fueron cambiando. Anthony Maceira, secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, difundió una nota de prensa. Con la transparencia que caracteriza al señor gobernador. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares no ha renunciado y continúa en Puerto Rico. Como dijo ayer, está en un proceso de reflexión y de escuchar al pueblo. En la tarde, la situación política y jurídica del gobernador también se complicaba. Un comité especial de abogados presentó un informe ante la Cámara de Representantes en el que concluyó por unanimidad la posible comisión de 5 delitos, los cuales ameritan un juicio de gobierno. Entre tanto, centenares de personas volvieron a agolparse en los alrededores del palacio conocido como La Fortaleza, a la espera de una rueda de prensa y del tan esperado anuncio. Hoy, el señor gobernador Ricardo Rosselló se estará dirigiendo hacia el pueblo de Puerto Rico directamente, en un mensaje que se encuentra trabajando al momento. La hora no la tengo al momento, les pido
Les pido calma. Rosselló y al menos 11 de sus colaboradores están envueltos en un escándalo que se desató el 13 de julio, cuando se filtró un chat privado que contiene mensajes misóginos, homófobos y hasta bromas de mal gusto sobre el huracán María, que en 2017 arrasó con parte de Puerto Rico y dejó un saldo de casi 3.000 muertos. Desde entonces, miles de personas, entre estudiantes, artistas y organizaciones sociales, se han manifestado en las calles de San Juan para pedir la renuncia de su mandatario. En las próximas horas, la Cámara de Representantes de Puerto Rico deberá decidir si acepta o no abrirle un juicio a Ricardo Rosselló por su presunta responsabilidad en al menos 5 delitos, entre ellos malversación de fondos y negligencia. En el centro de Bogotá, Alexander Gómez, Red Más Internacional. El régimen de Nicolás Maduro anunció una nueva fase de ejercicios militares en las fronteras de toda Venezuela. Otra vez volvió a culpar a los Estados Unidos del reciente apagón que afectó a más de 20 estados del país e hizo un insólito llamado al ejército de Colombia. Luego de que la Asamblea Nacional aprobara la reincorporación de Venezuela al Tratado de Defensa Colectiva conocido como TIAR, el cual le daría a Juan Guaidó la posibilidad de pedir una intervención militar extranjera, Nicolás Maduro anunció varios ejercicios militares en las fronteras del país, cuya primera fase irá desde hoy hasta el 28 de julio. ¡En plena unión cívico-militar! El líder de la dictadura dio a conocer las fechas de la segunda y tercera etapa. Una segunda fase, 28 de julio al 7 de agosto, continúan los ejercicios militares. Tercera fase, ya más prolongada, de combate a profundidad contra los delitos transfronterizos, que va del 7 de agosto hasta el 30 de agosto. También aprovechó para saludar a Colombia. Y le envío como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nombre de todos los militares de Venezuela, un abrazo de hermandad a los militares de Colombia. Unión bolivariana con los militares de Colombia para liberar la patria otra vez de los imperios. Unión militar, militares de Colombia, nuestro saludo bolivariano. Vamos juntos ahora a liberarnos del imperio gringo. Y culpó a Estados Unidos de perpetrar un ataque electromagnético que provocó los apagones de esta semana, los cuales afectaron a más de 20 estados venezolanos. Es el imperialismo norteamericano, desesperado por sus derrotas en Venezuela. No han podido ni podrán con Venezuela, no han podido ni podrán con nuestro pueblo, no han podido ni podrán con la unión, la lealtad y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y eso los desespera. El jefe del régimen también felicitó a la Fuerza Aérea por su actuar en el incidente del 21 de julio en el Mar Caribe, en el que un avión norteamericano fue peligrosamente interceptado por un Sukhoi venezolano. Volvemos con las noticias del mundo. Una multa sin precedentes tendrá que pagar Facebook por la violación de la privacidad de los datos de nada más y nada menos que 87 millones de usuarios. Se oscurece el panorama para Mark Zuckerberg después de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos impusiera a Facebook una multa por $5.000 millones. El motivo, violaciones de la privacidad tras la investigación que inició en marzo de 2018 por el escándalo de Cambridge Analytica. Es la multa más alta en la historia contra una empresa por violar la privacidad de sus usuarios. Además, de ahora en adelante, la red social más grande del mundo deberá someterse a nuevas restricciones. Habrá un comité de privacidad independiente de la Junta Directiva de Facebook que elimina el control sin restricciones de Zuckerberg sobre decisiones que afectan la privacidad de los usuarios por engañarlos sobre su capacidad de controlar la confidencialidad de su información personal. Hay quienes aseguran que la multa es insuficiente porque consideran que no impone cambios significativos en la estructura de Facebook ni incluye restricciones a la vigilancia masiva o tácticas de publicidad de la compañía. Exigen también cambios en el tratamiento de la información privada de los usuarios, como restricciones de acceso a aplicaciones de terceros y más claridad sobre opciones de reconocimiento facial. Vuelve a ser noticia Frankie Zapata, un inventor francés, aunque tiene nombre latino, pero es francés, que se elevó sobre los Campos Elíseos durante el desfile militar del 14 de julio en una tabla voladora. Esta vez porque se animó a cruzar el Canal de la Mancha sobre su invento.
Así es la Flyboard, la nueva arma del ejército francés, creada por el campeón del mundo de esquí acuático Frankie Zapata. Es una locura, todo tu cuerpo está volando, sientes el aire con tus manos, lo usas para moverte, es totalmente loco, es difícil de describir. Zapata intentará atravesar este jueves en su patineta voladora el Canal de la Mancha, un tramo de agua de 34 kilómetros que divide a Francia del Reino Unido. El inventor eligió emprender esta travesía justo el 25 de julio con el fin de imitar el primer avión que cruzó el canal con Louis Blériot al mando hace 110 años. Estoy muy emocionado, muy orgulloso de estar allí. Ya es un gran éxito haber logrado llegar aquí porque luché para obtener las autorizaciones. Y al mismo tiempo siempre es ese sentimiento, la emoción, diremos el orgullo de estar allí y siempre hay un poco de miedo. Para cruzar el Canal de la Mancha, Zapata tendrá que volar 36 kilómetros y alcanzar velocidades de hasta 140 kilómetros por hora. Recorrerá una distancia de entre 15 y 20 metros sobre el mar. El dispositivo puede funcionar de forma autónoma alrededor de 10 minutos, pero el recorrido será de 20 minutos. El francés hará una parada de reabastecimiento de combustible en un barco de aguas inglesas que estará esperándolo. ¿Podrá Zapata ser el primer hombre en atravesar el Canal de la Mancha con una tabla voladora? Eso lo sabremos mañana. El problema es que se le acaba la gasolina en el kilómetro octavo. ¿Por dónde coge? Vamos con otras noticias del mundo aquí en Red Más Internacional. Donald Trump podría ser procesado tras terminar su mandato, así lo aseguró el exfiscal especial de la trama rusa Robert Mueller ante el Congreso. Fue cuestionado por los demócratas por no haber citado aún al presidente a juicio por posible obstrucción a la justicia. Familia Neil Armstrong recibió $6 millones de un hospital en un acuerdo de muerte por negligencia. Según el diario The New York Times, la clínica Mercy Health habría hecho un pago secreto en 2014, 2 años después de la muerte del astronauta que, según informó su familia, murió por complicaciones derivadas de procedimientos cardiovasculares. Tensión entre las Coreas. Seúl asegura que Corea del Norte disparó un proyectil no identificado de corto alcance. El gobierno boliviano anunció su intención de comprar drones a Irán para la lucha contra el contrabando, luego de que el presidente Evo Morales recibiera en La Paz al canciller iraní. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que mañana jueves certificará ante un notario el documento que firmó el pasado 19 de marzo, en el que se había comprometido a no buscar su reelección cuando termine su mandato. En Rusia fue detenido nuevamente el opositor Alexei Navalny por el gobierno de Vladimir Putin. Lo acusan de organizar reiteradamente manifestaciones no autorizadas. Misión naval en el estrecho de Hormuz gana apoyo europeo. Francia, Italia y Dinamarca son los países que aprueban la iniciativa del Reino Unido que busca garantizar la seguridad del transporte marítimo a través del Golfo Pérsico. Y vamos con la noticia que estaba esperando mi compañero aquí, Andrés Páez. Tiene que ver con Jennifer López. Está cumpliendo años. La cantante ha sido coronada como la mayor estrella latina y un ícono de la música, del cine, de la moda. Disfruta de sus 50 añitos, solamente 50 añitos, en compañía de su familia y de todos sus fans. Aunque no parezca, Jennifer López, la diva del Bronx, llegó a los 50 años y tiene razones de sobra para celebrar por todo lo alto. Tom, thank you for those beautiful words. J.Lo nació el 24 de julio de 1969 en el Bronx, Nueva York. Hija de inmigrantes puertorriqueños, saltó a la fama en 1993 al interpretar a Selena Quintanilla en la película sobre su vida. Luego de su debut como actriz, la diva del Bronx incursionó como cantante. Como bailarina inició trabajando para Janet Jackson y llegó a convertirse en la musa de diseñadores como Tom Ford, Ralph Lauren y Donatella Versace. Ha sido de buenas en el juego y en el amor. Se ha casado 3 veces, la última con el cantante Marc Anthony, con quien tuvo gemelos. Anything you want in the whole entire world.
Actualmente está comprometida con el ex beisbolista Alex Rodríguez, quien para su cumpleaños le preparó una fiesta sorpresa en el camerino, antes de que saliera su presentación en Orlando por la gira que programó para celebrar sus 50 años. It's My Party, The Leaf Celebration. New York has been so good to me. I love you so much. Con este video, el exjugador le preparó los mejores momentos vividos durante su relación. Feliz cumpleaños para la mujer que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo a través de su talento y abrió puertas a nuevas generaciones. Dentro de los 365 días o dentro de 365 días, los ojos del mundo estarán puestos en el Estadio Olímpico de Tokio cuando se inauguren los Juegos Olímpicos de 2020. Y ustedes estén atentos a la nota, pero no se desconecten porque en Red Más seguimos con más de la información y nuestro director Giovanni Celis está en Al Punto tocando la delicada situación de los líderes sociales en el país. Hasta la próxima. Comienza la cuenta regresiva para que se dé el inicio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En esta oportunidad, Tokio tendrá 43 escenarios que albergarán a más de 500 eventos deportivos que se llevarán a cabo en los 17 días que duran los Juegos. En la ciudad ya se llevan a cabo las construcciones de los recintos que usarán cientos de deportistas. Dentro de un año, Japón hará historia. Cuando comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los ojos del mundo estarán sobre Japón. Tokio también presentó con un video animado a la mascota de los Juegos. Será un robot llamado Mirai Towa. Por otra parte, se conoció el diseño de las medallas olímpicas que entregarán a los deportistas. La particularidad es que cerca de 5.000 medallas serán hechas con materiales reciclados de dispositivos tecnológicos. Como es costumbre desde Atenas 1896, las medallas llevan el diseño de la diosa griega de la victoria Nike, además del logo oficial de Tokio 2020. 365 días faltan para que la llama olímpica se encienda y alumbre la ciudad de Tokio, y así dé inicio a lo que serán unos Juegos Olímpicos inolvidables.